Interesantísimo, querido hermano, el tema que en este día nos ocupa, algo que es de suma importancia y que creo que a todos nos incumbe bastante, ni más ni menos que el crecimiento de la caridad. Hemos ido dando muchos pasos desde el inicio de estas jornadas de formación sobre las virtudes y nos hemos metido de lleno con la virtud de la caridad. Nos interesa ahora ir profundizando en ella, de tal manera que entendamos que la caridad no es solo recibirla en el bautismo de manos de Dios, sino que también tenemos un trabajo, quizás arduo, pero un trabajo para ir creciendo en ella. A esto se reduce toda nuestra vida. Vamos a entenderlo en tres pasos. En un primer lugar, vamos a constatar unas bases, un primer paso de introducción para dejar algunas cosas claras, un segundo paso para tratar de profundizar sobre las formas concretas en las que crece la caridad y al fin terminamos hablando de los grados de la virtud de la caridad. Comencemos por la introducción dejando algunos puntos claros que nos ayuden a luego hacer una reflexión posterior. Date cuenta que crecer en la caridad conlleva crecer en gracia y viceversa, porque aunque son dos cosas distintas, están tan relacionadas que son inseparables. Cuando se recibe la gracia, se recibe la virtud de la caridad. Cuando se pierde la gracia, se pierde la virtud de la caridad. Por eso decimos que cuando un pagano es bautizado, con el bautismo recibe la gracia de Dios y al mismo instante, inseparablemente unida a esa gracia de Dios, recibe la caridad. Cuando ese católico cae en pecado mortal, pierde la gracia de Dios y por tanto también pierde la virtud de la caridad. Necesario es e imprescindible el que se confiese arrepintiéndose de sus pecados y al regresar a la gracia vuelve a estar en él la virtud de la caridad. Quiere esto decir que quien no crece en la caridad no crece en la gracia y por tanto no está creciendo en su vida espiritual, está como estancado. Las dos crecen a la par. En segundo lugar, no solo hay que darse cuenta de que necesitamos aumentar nuestra vivencia de la caridad para aumentar nuestra vida espiritual, sino que también tenemos que quitarnos de la cabeza esa especie de manía que se nos ha metido de que es imposible el crecimiento. Muchas personas ven como una especie de muro infranqueable el crecimiento en las virtudes, sobre todo en la virtud de la caridad. Sin embargo, no es así. En esta vida se puede crecer en la caridad porque nacemos para amar a Dios cada día más. Ese es el fin concreto de nuestra vida en esta tierra. Nuestra vida entonces es un camino que se anda amando y que tiene su término en el amor perfecto que une con Dios. Nuestra vida es entonces un proyecto grande para cada vez amar más y más a Dios. El éxito de nuestra vida se mide por el aumento de la caridad. No hay vejez en la vida del amor, sino vigor y vitalidad cada vez mayores. Estamos llamados a un crecimiento cada vez más grande en la virtud de la caridad. Y no solamente estamos llamados, sino que es posible ese crecimiento. ¿Cuál es el límite de ese crecimiento? La caridad, querido hermano, en esta vida puede crecer siempre más sin encontrar ningún límite. Esto es así por dos razones fundamentales. En primer lugar, porque el aumento de la caridad persigue un fin, que es la unión total con Dios, que no se da del todo más que en la vida eterna. Entonces, necesariamente siempre tiene que estar creciendo en esta tierra.
La segunda razón es que la caridad se amplía según se va ampliando la capacidad de la criatura que la está buscando. Entonces hay que engrandecer el corazón para darle más aptitudes y así poder crecer en esa virtud de la caridad. Es posible. Se puede el corazón ir dilatando y crecer en su capacidad de amar. Por último, pensemos, ¿es posible ser perfectos? Porque al fin y al cabo, cuando hablamos del crecimiento de la virtud de la caridad, estamos hablando de llegar a la perfección que es Dios. Dar tantos pasos en esta vida hasta que se cumpla nuestro último aliento en esta tierra, de manera que nunca dejemos de crecer en la caridad. Pues bien, pensemos que en esta vida solo se puede llegar a una perfección que podemos llamar relativa. Es decir, si una persona evita todo aquello que le impida amar a Dios, todo cuanto le sea posible en cada instante, entonces está llegando no a una perfección absoluta, sino, como digo, relativa, en relación con lo que esa persona en ese instante concreto de su vida puede hacer. Todos los obstáculos los quita la persona en ese momento de su vida y relativamente hablando está llegando ya a la perfección. Claro que mañana ya esa perfección será poca cosa y por eso hay que seguir creciendo porque mañana la persona ya tiene posibilidad de quitar más obstáculos y entonces puede dar otros pasos más en esa búsqueda, en ese crecimiento de la perfección. Implica esto excluir el pecado venial en la propia vida y también las imperfecciones de una forma deliberada, como tendencia habitual constante y no tanto como algo actual, porque hago todas estas distinciones porque hay que entender que siempre vamos a ser imperfectos y que de forma inconsciente hacemos o cometemos muchísimos pecados veniales todos los días. Pero lo que estamos tratando de aducir es que no podemos seguir realizando actos que sabemos que son imperfectos o cayendo en pecados con esa disculpa de, bueno, tan solo son pecados veniales. De esa forma, la persona no puede crecer en la virtud de la caridad y mucho menos está alcanzando la perfección ni siquiera relativa en esta vida. Necesita el luchar contra el pecado venial que decimos deliberado. Ese pecado no que se comete inconscientemente. No hablo de eso porque eso es imposible evitarlo. Solamente tres personas, la Santísima Virgen, su esposo San José y el precursor de Cristo, San Juan Bautista, no cayeron nunca en pecados veniales. El resto, todos caemos inconscientemente todos los días, pero fuera de lo inconsciente, de forma deliberada, nosotros nos autojustificamos diciendo, pero no es tan grave, tan solo son pecados veniales. Quien comete pecado venial, es verdad que no ha perdido la gracia de Dios del todo, pero no está alcanzando el grado de perfección que pudiera alcanzar en ese momento de su vida y por ende tampoco está creciendo en la virtud de la caridad. Es necesario, querido hermano, entonces que se evite el pecado venial deliberado y también haya una lucha constante como tendencia constante de la vida en contra de las propias imperfecciones. Esto hace, si la persona se mantiene así, que en esta vida pueda alcanzar lo que llamamos una perfección relativa. En la vida futura, después de la muerte, se puede dar la perfección, pero solo de forma subjetiva, en relación con esa alma que tras atravesar la muerte ha llegado a la gloria del cielo. ¿Y por qué decimos que tan solo se da una perfección subjetiva?
Pues porque el hombre solo puede amar a Dios al límite de sus posibilidades. Quizás alguna persona me dirá, pero padre, si ya ha muerto, si ya está en el cielo, ya ha alcanzado la perfección, sí, pero al límite de sus posibilidades. Porque la persona cuando muere, si muere en gracia de Dios, se salva, pero llegando a un límite. Esa persona ha amado a Dios hasta un límite. Y en ese límite se va a quedar por toda la eternidad, salvado, en el cielo, gozando de Dios, pero en un límite de amor hacia Él, porque es el límite al cual llegó hasta el momento de su muerte. Solo en Dios, querido hermano, se da lo que se llama la perfección objetiva. Dios es el único perfecto, objetivamente hablando, porque solo Dios puede amarse a sí mismo infinitamente. Nosotros jamás, nadie, le podremos amar infinitamente. Hay santos grandiosos, hay otros santos que no tanto, todos están en el cielo y cada uno en diversos niveles ha logrado amar a Dios, pero en ese nivel en el que murió se mantiene por toda la eternidad y por tanto son perfectos con una perfección subjetiva, llegando al límite de lo que pudieron hasta el momento de su muerte en relación con el amor a Dios. Teniendo en cuenta estos presupuestos o estos puntos iniciales de apoyo, vamos a dar dos pasos. En primer lugar, vamos a ver cómo se crece en la virtud de la caridad, cuál es la forma de crecer en la virtud de la caridad y terminaremos hablando de los grados de la virtud de la caridad. En este segundo paso, detengámonos un poco en la forma concreta en la que se puede crecer en la virtud de la caridad. Hay que hacer una distinción. La caridad es algo espiritual, no material, y por tanto no crece como crecen las cosas en esta tierra, es decir, no crece por suma. Nosotros estamos acostumbrados a que las cosas materiales crecen por suma. ¿Qué quiere esto decir? Tenemos dos sillas, vamos ahorrando dinero, compramos otra, ya eso va creciendo porque teníamos dos, compramos otra, tres. Seguimos ahorrando dinero, compramos otra, ya tenemos cuatro y así va aumentando lo que la persona tiene. Con las cosas materiales van creciendo por suma. Si había dos, coloco una más, son tres, otra más, son cuatro, otra más, son cinco. Sin embargo, cuando hablamos de algo espiritual, como es la caridad, no se da su crecimiento por suma, sino por lo que se conoce como mayor arraigo en el alma, con solidez y firmeza. A ver si nos entendemos. Cuando una persona comete un acto flojo o pequeño, es algo que no tiene fuerza alguna para arraigarla en la caridad y por tanto se quedan por debajo del arraigo que ya tenía antes. Vamos a poner algún ejemplo para entendernos. Si una persona ya por Dios estaba todos los días rezando el rosario y sigue rezando el rosario, ha llegado a un límite, a un arraigo, a un nivel de caridad. Tiene que ir haciendo actos que cada vez sean más fuertes para crecer en la virtud de la caridad. Si la persona, por Dios, lo único que hace es acudir a misa los domingos, confesar de cuando en cuando, rezar algunas oraciones todos los días, a veces entregar alguna limosna y poco más, la persona ya está en un nivel de caridad. Tiene que hacer actos que no sean flojos, como decía, sino actos fuertes de caridad que superen ese nivel y es lo que le hace crecer. Es una persona que dice, bueno, yo voy a misa los domingos, pero a partir de ahora voy a ir a misa todos los días. Yo todos los días rezaba el rosario, ahora voy a hacer también media hora de meditación.
Bueno, yo de cuando en cuando daba algo de limosna, ahora voy a dar algo más exigente de limosna y con más frecuencia. Esto hace que sean actos no flojos, sino cada vez más fuertes, más intensos. No hablo de cantidad de cosas, sino de intensidad del amor que se le transmite a Dios a través de los actos de la propia vida. Y esto hace que la caridad vaya creciendo. Si estabas en un nivel y cada vez haces actos más fuertes de amor a Dios, la caridad crece. Pero no, insisto, porque la caridad sea como una especie de contar cosas materiales. Aquí tengo 20 garbanzos, coloco otros 20 y necesito otros 10 y voy sumando como si esto fueran matemáticas o finanzas, ¿no? No tiene nada que ver. La virtud de la caridad es algo espiritual, no es algo material. Y en cuanto que es algo espiritual, necesita el buscar actos cada vez más fuertes para que elevando el nivel vaya creciendo la propia virtud. El acto más intenso arraigará la virtud de la caridad únicamente en lo que tenga de exceso con el hábito antiguo. Una persona que yendo a misa estaba distraídamente, no hacía ningún acto de entrega a Dios, no se ponía en manos de Dios. Si la persona al ir a misa cada vez más trata de hacer actos de entrega a Dios, de deseo de Dios, de búsqueda de Dios, la persona crece. Fíjate una persona que esté acostumbrada a dormir en misa, a llegar tarde a misa, a hacer todas esas cosas así, eso no le reporta ningún crecimiento en la virtud de la caridad, por más que esté acudiendo a misa. Es necesario que ponga alma, vida y corazón, igual que digo de la misa, de cualquier otra cosa. Los actos que he llamado así flojos, o diríamos perezosos, pequeños o de andar por casa, solo sirven para preparar a la persona a hacer algún acto intenso, mayor y por tanto para crecer. Pero los actos flojos, fuera de preparar, no consiguen que la persona crezca. Tan solo prepara a la persona para que en algún momento, haciendo un acto mayor, pues pueda crecer. En la vida eterna, esos actos flojos no conllevan el premio esencial, es decir, el premio de ver a Dios, que es el premio principal del cielo. Solamente consigue ver a Dios, solamente se da ese pago a una persona por alguien que haya hecho actos de caridad ardiente. Quien hace actos flojos de caridad, en realidad solo va a tener el pago accidental o el premio accidental, que son la multitud de bienes creados que estando en esta tierra van a pasar a la eternidad, porque todo lo que es bueno, bello y verdadero no se va a perder el día del fin del mundo, sino que va a ser reabsorbido en Dios y por tanto allí nos dará una felicidad el poder verlo, contemplarlo y disfrutar de ello. Por tanto, en el cielo lo esencial es ver a Dios, lo que se conoce oficialmente como visión beatífica, ver a Dios. Pero hay otra premio que decimos accidental, que es el de gozar de todas esas otras cosas que no siendo Dios no reportan gran felicidad, porque la felicidad en sí es ver a Dios, estar con Dios, y ese es el único pago que se nos dará por esos actos flojos de caridad. Por tanto, una persona que quiera crecer en la virtud de la caridad tiene que buscar la manera de vivir cada vez más intensamente todo lo que hace por amor a Dios. Hay que quitarse de la cabeza las chapuzas, hay que quitarse de la cabeza el escapar, hay que quitarse de la cabeza el hacerlo todo de la forma más simple y más ramplona a ras de tierra para no molestarme, porque el objetivo es totalmente otro, molestarte y molestarte mucho por amar a Dios para que de esa manera puedas alcanzar la bienaventuranza eterna. En relación con el crecimiento de la caridad, hay que
dejar bien claro que el cuerpo se puede cansar, pero el alma no se cansa nunca. Muchas personas cuando se les habla de crecer enseguida empiezan a suspirar y a quejarse, porque hay personas tremendamente especialistas en quejarse, en verlo todo oscuro, el poner trabas para todo, y esto es un problema, porque la persona lo cifra todo en su propio cuerpo, y entonces piensa que el crecimiento espiritual, el crecimiento de la caridad, tiene que ver con el trabajo físico, material que desempeñamos en esta tierra, que trabajamos 8 horas y luego ya necesitamos pues ponernos a descansar. No es así. Mientras las fuerzas humanas, materiales del cuerpo tienen un límite, no ocurre eso con el crecimiento de la gracia, que va aumentando en cada caso las fuerzas del alma, que tiene una capacidad infinita. Esto mételo bien en tu cabeza. El alma tiene una capacidad infinita de obedecer a Dios. Por eso no hay límite en el crecimiento. Los santos, puedes leer la vida de cualquiera de ellos, los santos hicieron actos de amor a Dios de una intensidad increíble y sin embargo con gran facilidad y dulzura, precisamente porque no se autolimitaron. Entendieron que su alma siempre podía estar trabajando porque el alma no se cansa, solo se cansa el cuerpo. Y así decimos que es posible el que la persona siga creciendo siempre y sin miedo a cansarse, porque toda nuestra vida, querido hermano, es buscar a Dios para amarle cada vez más y más, y en esto no hay forma posible de cansancio. Teniendo en cuenta esto en relación con el crecimiento de la caridad, vamos a terminar en el último paso que vamos a dar hoy sobre los grados de la caridad. Son clásicos estos 3 grados, aunque quizás nunca los has conocido o no los tienes en cuenta, quizás los has olvidado si ya los conocías. La teología clásica habla en relación con esos grados de la caridad de la vía purgativa, la vía iluminativa y la vía unitiva. Vamos a explicarlos brevemente. El primer grado de la vivencia de la caridad es la que se conoce como la vía purgativa, es decir, apartarse del pecado, purgar en el propio corazón para quitar todo lo que estorba, que es el pecado. Esa es la primera forma de vivir la caridad. Lo primero que hay que hacer es quitar el pecado y apartarse de las ocasiones próximas para pecar. Esta es la ocupación, dicen los teólogos, de los principiantes, en los que se ha de nutrir y fomentar la caridad para que no se pierda. Es muy fácil en esa etapa inicial tirar la toalla, agobiarse, cansarse. Por tanto, hay que nutrir la virtud de la caridad. ¿Y cómo se nutre? Se nutre en esa etapa inicial especialmente con gran devoción a los santos, especialmente a la Santísima Virgen y su esposo San José, también al santo o santa de tu mayor devoción, en el que te tienes que apoyar. Junto con esto tiene que haber frecuencia de sacramentos, mucha asistencia a la misa, no solo los domingos, mucha frecuencia de confesión y dirección espiritual para que la caridad no se desinfle. Está empezando la persona a vivir la virtud de la caridad y en esa vía purgativa, mientras está haciendo eso que cuesta y a veces duele tanto, que es purgar el corazón, sacar toda la basura, necesita estar muy cercano a Dios con la misa, con la confesión, con la dirección espiritual, pero también a la Virgen, Nuestra Señora, a San José, su esposo, a los santos. El segundo grado de la virtud de la caridad es el que se conoce como vía iluminativa, es decir, tratar de trabajar en adelantar en el bien. Ya no es solo el primer grado de quitar el pecado, sino una vez ya esto se ha logrado, hay que adelantar en el bien. Es la ocupación, dicen los teólogos, de las personas en crecimiento, que se preocupan principalmente de robustecer
la caridad por el crecimiento de la misma. Es la persona que acude a formarse, que lee libros espirituales, que busca en el catecismo de la Iglesia y la Sagrada Escritura. Vaya, una persona que no se contenta con el ABC de la vida espiritual, sino que está buscando más, que no se autojustifica diciendo, bueno, eso no es obligatorio, bueno, no hacerlo no conlleva pecado. No, no se justifica. Una persona que quiere crecer hace mucho más que aquello que se le exige por norma o por ley. El tercer y último grado a tener en cuenta es el que se conoce como la vía unitiva, al fin unirse a Dios y gozar de Él. Esto pertenece, dicen los teólogos, a los que ya podemos considerar perfectos en esta vida, que desean morir y estar con Cristo, como dice San Pablo en su carta a los Filipenses, capítulo 1, versículo 23. Morir y estar con Cristo. La vida de los perfectos es tratar de morir a todo. No estoy hablando de un fraile, de una monja, de un sacerdote, no. Hablo de ellos, pero también hablo de todos los bautizados. Esta vía unitiva es posible para todos. Todos debemos de morir a todo lo que no sea Dios, aun cuando seas una persona casada, un empresario, un trabajador en esta o aquella empresa, esposo, esposa, madre o padre con tantos niños luchando por unos determinados objetivos en esta vida. Recuerda que has de ir muriendo a todo. No debes de apegarte a lo que tienes, no debes de apegarte a tus proyectos, a tus propiedades ni a tu dinero. No debes de apoyarte excesivamente en tu familia de tal manera que te apegues a ella. El único apego, la única unión que debes de buscar es la de Dios. Esta es la vía unitiva, el buscar la unión con Dios para siempre. Lo pido para ti mientras te transmito mi bendición sacerdotal. Benedictio Dei Onnipotenti, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descendat super te, et maneat semper. Amén.